Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, vamos continuar vamos a a comunhão, continuar la comunión, ahora basados en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6 al 8. Primeramente, vamos a ver el versículo 6. El Señor dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Nosotros sabemos que este versículo hace parte de la oración que el Señor Jesús estaba haciendo al Padre. Una oración en el que el Señor estaba abriendo su corazón al Padre, y este registro en Juan 17 es fundamental porque el Señor, por medio de su oración, manifiesta lo que está en su corazón respecto a nosotros. En esta porción, Él está orando por los discípulos y nosotros somos sus discípulos. Aquí dice: he manifestado tu nombre. Preste atención. Nuestro Señor Jesús no solamente hablaba respecto del nombre del Padre, del nombre de Dios. Él no solamente enseñaba respecto de este nombre. Lo que nosotros vemos aquí es que Él manifestaba el nombre del Padre. Nosotros sabemos que el nombre es la persona. El Señor Jesús manifestó la persona de Dios. Él dijo: he manifestado tu nombre a los hombres. Hoy debemos nosotros también ser personas que no solo hablan respecto del nombre del Señor o enseñan respecto del nombre del Señor, sino ser personas que manifiestan el nombre del Señor. Continuando, el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces aquí nos muestra: todos nosotros éramos del mundo, los discípulos eran del mundo, pero Dios los sacó del mundo y les dio al Señor. Porque el versículo dice: eran tuyos y me los diste. Nosotros sabemos que el Señor estaba refiriéndose a estos discípulos que estaban con Él. El Señor escogió a los discípulos no de una manera cualquiera. Él había orado toda la noche en una total dependencia del Padre, relacionado con la elección de los discípulos. Y estos, ahora que eran del mundo, llegaron a ser del Señor. Vamos a acordarnos que cuando el Señor oró aquí en Juan 17, Judas ya no estaba con ellos. Por eso que el Señor pudo hablar respecto de estos hombres que Dios le había dado a él. Eran de Dios, ahora Dios le había confiado al Señor. Y el Señor en el versículo 6 dice así: eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra.
Mire aquí, qué asunto tan maravilloso. Estos discípulos, a pesar de sus fallas, de sus faltas, el Señor, cuando oró respecto a ellos, el Señor dijo que ellos estaban guardando la palabra, porque el Señor ya había visto una transformación en ellos. Es de esa forma que Dios actúa por medio de la palabra. Él les dijo, y ellos han guardado tu palabra. Quiere decir que ellos habían recibido la palabra. Claro, si usted no recibe, no puede guardar. El Señor sabía que esta palabra iba a trabajar en ellos. Por eso el Señor tenía total esperanza y confianza respecto a esto. Y Él estaba orando por ellos. Ellos habían guardado tu palabra. Ahora vamos a ver los versículos 7 y 8, que son muy importantes. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Estos dos versículos nos muestran nuevamente lo que la palabra es capaz de hacer en nuestro interior. Mire aquí el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Por el hecho de que el Señor ha transmitido las palabras a los discípulos. Pero preste atención, el versículo dice, y ellos han transmitido las palabras que me diste y ellos las recibieron. Por el hecho de que el Señor ha transmitido las palabras y ellos las recibieron, ahora algo es producido en el interior de ellos. Ellos ahora reconocen que todas las cosas que el Señor Jesús tenía venían de Dios. Ellos vieron que el Señor Jesús dependía del Padre en todas las cosas. Ellos conocieron que el Señor había salido del Padre, que el Padre había enviado al Señor. ¿Está viendo esto? Esto es el resultado de la palabra que el Señor había transmitido a ellos, y ellos han recibido esta palabra. El Señor había hablado que todo lo que Él tenía venía del Padre. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29 y 30, dice, les dijo Jesús, cuando levantares al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y también en Juan capítulo 14 versículos 10 al 11. ¿No creéis que
yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mire, aquí el Señor estaba transmitiendo estas palabras a los discípulos. Y Juan 17:8 dice, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Allí ellos reconocieron que todas las cosas que el Señor tenía venían del Padre. ¿No es algo maravilloso esto? Ellos vieron que el Señor Jesús nada hizo por su propia iniciativa, sino que tenía una total dependencia del Padre. Y esto es muy importante. Nosotros podemos comprender que cuando el Señor transmite sus palabras y nosotros las recibimos, nosotros conseguimos ver todo lo que Dios preparó para nosotros y nos dio a nosotros por medio del Señor Jesús. Que Dios envió al Señor por causa nuestra. Y todo lo que el Señor estaba hablando era para nuestra salvación. Por eso es tan importante saber esto. El Señor hoy continúa transmitiendo sus palabras. Lo que tenemos que hacer es recibir, es comer. Y allí algo va a suceder en nuestro interior. Eso veremos que esas palabras vienen de Dios para mí. Aleluya.